Buenos días a todas las personas asistentes a esta 11ª jornada laicista en nombre del Movimiento hacia un Estado laico, MUEL. Decía esta amable señora varias cosas en el vídeo que acabamos de ver. Viva España católica y viva Zaragoza católica. Pues bien, pero sin embargo, MUEL preferiría decir viva el Estado español aconfesional y laico, respetuoso con las creencias individuales de cada uno, que cada uno practique en su ámbito privado, pero dejando los poderes públicos neutrales en materia religiosa. MUEL también opina que Zaragoza es mucho más que esa aseveración dogmática con el consabido tufo del «vivan las caenas» como signo de dominación y sometimiento del poder civil al poder religioso, denegando la libertad de conciencia individual necesaria para formar una sociedad en avance constante hacia más altas cotas de libertad, democracia, tolerancia y respeto, eje indudable de la vertebración de una sociedad de calidad para el futuro. ¿Que si somos comunistas? Pues miren, ni lo sé ni me importa. A los socios de MUEL jamás se les pregunta sobre sus creencias o no creencias, ni tampoco a qué siglas políticas o sindicales pertenecen. Solo nos une la lucha en común para conseguir un Estado verdaderamente laico. La asociación MUEL es un grupo aguerrido y al mismo tiempo divertido, que lucha por y para el laicismo, audaces y con humor cuando procede, tenaces y contundentes cuando la ocasión lo requiere. Nos definiría bien la canción de nuestro desaparecido cantautor José Antonio Labardeta, la canción Somos, que en una de sus estrofas dice: somos suaves como la arcilla, duros del roquedal. Esa particularidad que nos define y nos identifica como aragoneses. MUEL existe y está porque participa en la sociedad y junto a la sociedad, muy lejos de quedarnos en un Ateneo decimonónico contando batallitas de viejos laicistas franceses para tener que terminar explicando al personal que el laicismo no es una denominación de origen de vino desconocido. Pues bien, para todo eso, un día MUEL cogió la mochila y metió el laicismo, la defensa de los derechos fundamentales, la escuela pública y laica, la república, el feminismo, la justicia social y otros temas candentes, y se lanzó a la calle a tocar realidad junto a la realidad a la que pertenece, a participar con los que participan, a anunciar y proclamar el laicismo desde la primera línea de la barricada ciudadana, sin complejos, sin aspavientos, con mucha seriedad y convencimiento. Este colectivo cooperativo que es MUEL, de personas que anhelan y luchan por la consecución de un Estado laico, os damos la bienvenida a esta jornada que ahora empieza. Sentiros como en casa, lo estáis. Gracias. Buenos días. Primero, agradecer al Centro de Historias de aquí de Zaragoza que nos haya cedido este lugar para poder hacer nuestra 11 jornada laicista. También, evidentemente, a los amigos y compañeros y compañeras de Movimiento hacia un Estado laico, que cuando les comentamos la posibilidad de hacer aquí en Zaragoza colaborativamente esta 11 jornada, aceptaron gustosamente y han trabajado junto con nosotros para que se desarrolle en la mejor de las condiciones. Evidentemente, a los asistentes, a los que habéis venido de unas 20 provincias aproximadamente, estáis aquí, de unas 12 comunidades autónomas,
algunos que vienen también de lejos, de París, de Suiza, compañeros amigos de Europa Laica. Algunas personas que están aquí representando algunos colectivos, como el caso del derecho humano, están aquí amigos del derecho humano, de algún otro partido que luego estarán aquí en la segunda mesa. Decir también que por una muy mala gestión política, pues una serie de personas en este momento se han visto perjudicadas por las aguas, las riadas del Ebro, y nos solidarizamos con estas personas desde Europa Laica. ¿Y por qué estas jornadas anualmente? Pues porque entendimos que al menos una vez al año nos teníamos que reunir laicistas o personas que, sin conocer a fondo el ámbito laicista, pues quisieran compartir con nosotros y hablar en libertad, hablar desde su libertad de conciencia y pues aprender de todos nosotros, porque yo creo que los que se sientan aquí en esta mesa y en otras mesas anteriores, en Madrid, en Rivas, en Gijón, en Sevilla, en Valencia, pues todos hemos aprendido unos de otros, ¿no? Y para esto sirve esta jornada, que hay quien me pregunta que por qué no se hacen de más tiempo, ¿no?, de 2 días. Pues diversas circunstancias, entre ellas incluso pues la cuestión de tipo económico, ¿no? Muchas personas se desplazan a esta jornada y a veces les cuesta económicamente mucho poder trasladarse a una ciudad y por lo tanto pues hay que ajustar al máximo esta cosa para que todo el mundo que quiera o que pueda esté aquí. Como sabéis, los objetivos de Europa Laica, para quien no lo sepa, ya casi todos lo sabéis, tienen mucho que ver con los mismos objetivos de Movimiento hacia un Estado laico, es decir, conseguir alcanzar algún día la construcción del Estado laico, al menos empezar a construirlo, en aquello que es separación de la Iglesia, aquello que la época de la Ilustración, el siglo de las luces nos enseñó, empezar a construir aquello que significa la res pública y conocer a fondo qué significa la res pública y sobre todo la defensa a ultranza de la libertad de conciencia de las personas, sobre todo esa defensa. Alejarnos de los atavismos que durante siglos en este país nos ha llevado a hacer a veces cosas que surjan situaciones como la de esta señora, ¿no?, que en su tilda a quienes opinan diferente, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la labor de Europa Laica. Y bueno, pues ahora estamos en un momento en donde el proyecto político que nosotros, social y político que nosotros venimos denunciando con otras organizaciones laicistas, como es el caso de MUEL, pues hay una posibilidad, hay una luz que se ve en el horizonte, y que si hay un cierto movimiento sísmico en el ámbito de la política española, pues quizá el año que viene, en las jornadas siguientes, pues a lo mejor podemos decir con satisfacción que las cosas han empezado a cambiar. ¿O no? Esa es la cuestión. Nosotros estamos muy esperanzados de que van a acceder a la política muchas personas nuevas, jóvenes, no tan jóvenes, que van a intentar llevar al ámbito de la política aquello de la diferenciación entre lo que es la política y la religión. Y que escenas como estas y otras muchas que se repiten a diario en los pueblos de este país dejen de suceder. Antes de ayer me dieron el disgusto de que en un pueblecito al lado de Albacete, en Chinchilla, un alcalde del Partido Socialista Obrero Español había nombrado virgen honorífica perpetua a una virgen de la localidad. Durante 2 años había gobernado el PP porque ha habido una alianza de gobernabilidad. A una petición de la cofradía de la Virgen de las Nieves, el alcalde del PP se había negado a sacarla adelante. Cuando llegó el Partido Socialista, la han sacado adelante, con los votos también del PP y un voto negativo, en este caso, de Izquierda Unida. Pero estamos en pleno siglo XXI y pasan estas cosas. Esperemos que el año que viene estas cosas empiecen a no suceder. Y estamos en lo simbólico. Pero sabéis que hay una cuestión que es mucho más importante también, que es el tema económico y el tema de la enseñanza. En el tema económico ya sabéis que hay que darle un cambio rotundo a lo que es la cuestión tributaria y a la financiación de la Iglesia Católica, y en eso vamos a intentar convencer a los
futuros políticos y a los viejos políticos que accederán a la política en los próximos años. Y en la cuestión de la enseñanza sabéis que tenemos un problema serio, primero porque la religión sigue dentro de la escuela y segundo porque en este país se concierta el Estado con el 25% de centros que acogen al 25% del alumnado. Y esto esta tarde lo vamos a debatir en la mesa de esta tarde. Bueno, pues de todo esto es de lo que venimos hablando desde el año 2001. Creo que es un espacio en donde se puede hablar de todo esto. Siempre se van a quedar cortas las mesas porque el debate pues, se va a reducir a 1 hora, 3/4 de hora, pero bueno, yo creo que se puede decir muchas cosas. Esperemos que se hagan preguntas concretas a las personas que están aquí en la mesa, preguntas muy concretas y cortas para que la máxima gente posible pueda preguntar u opinar lo más breve posible. Y bueno, los compañeros de MUEL, la Junta Directiva de MUEL, la Junta Directiva de Europa Laica, estamos a vuestra disposición a lo largo de todo el día para pues ayudaros, responder a vuestras dudas y cuando termine esta tarde la jornada no termina nada, comienza otro nuevo trabajo a partir de mañana. Muchas gracias. En la mesa 3 personas que cada uno en su ámbito pues han vienen estudiando desde hace muchísimo tiempo pues todo aquello que tiene que ver con las relaciones de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica en España, también las otras pequeñas iglesias, con los convenios que han ido firmando con el Estado hace unos años, pero sobre todo con la Iglesia Católica, relacionado con los acuerdos de la Santa Sede de 1979 y que tienen que ver filosóficamente con el concordato franquista de 1953 y con el concordato isabelino de 1851, porque en el fondo de lo que se trata es de un intercambio, ¿no?, de cosas, ¿no?, del Estado con una determinada confesión religiosa y en este caso con la Santa Sede, con el Vaticano, a la que tan acostumbrados está esta comunidad, esta corporación, y que allá donde no existe, pues estos últimos años viene intentando de alguna manera negociar con los distintos gobiernos, sobre todo con gobiernos del Este, ¿no?, y renegociar en el ámbito de América Latina nuevos acuerdos. Y lo que se trata es de sacar privilegios para ellos, ¿no?, en este caso para la Iglesia Católica. Privilegios que, como todos sabéis, en este caso tienen que ver con el tema de la educación y la cultura, con el tema de la economía, con el ámbito del ejército. Hay 4 acuerdos, más otro que se firmó en 1976. Hemos preparado un pequeño documento que está en este documento que os hemos entregado, que está entre la página 3 y la página 10 aproximadamente, con unos breves comentarios finales, y donde hemos resumido las cosas más características de cada uno de los 4 acuerdos, haciendo también un previo a cómo se ha llegado a estos acuerdos en 1979 y que todavía hoy siguen vigentes. Como sigue vigente el concordato franquista porque no se ha derogado y siguen vigentes pues, cuestiones del preámbulo, incluso alguna parte del articulado que aquí comentamos. Para Europa Laica, sabéis que venimos diciendo desde que se fundó en 2001, punto 1, que no reconocemos al Vaticano como un Estado y, por lo tanto, eso es fundamental para que estos acuerdos, bajo nuestro punto de vista, no sean considerados como acuerdo entre Estados, sino son unos acuerdos entre una corporación religiosa y un gobierno en un momento determinado, ratificados, eso sí, por el Parlamento de este país en el mes de septiembre de 1979. Y, en segundo lugar, que también se hace con una entidad considerada Estado por la comunidad internacional, pero que el Estatuto, y como bien refleja Dionisio Llamazares en alguno de sus últimos
documentos, pues deja mucho que desear de lo que sería un acuerdo entre Estados. Por lo tanto, que los políticos o del ámbito de la política se quiera hacer ver que estos son acuerdos internacionales, nosotros desde Europa Laica negamos la mayor y la venimos negando desde hace tiempo. Por lo tanto, independientemente de esto, hay una serie de instrumentos que esta mañana se van a hablar de ellos, que pueden estar posiblemente o no rozando con lo que sería nuestro proyecto, es decir, nuestra Constitución de 1978, que, como sabéis ahora, muchas cuestiones están incluso pues contestadas, porque se hicieron en un contexto político, social y tal, que hoy pues ha cambiado mucho Y, por lo tanto, de lo que vamos a tratar es de desmenuzar desde el punto de vista jurídico y desde un punto de vista político qué se piensa que puede estar generando problemas en este país estos acuerdos. Y para eso pues hemos invitado a Óscar Celador, que pues ha venido trabajando en estas cuestiones durante mucho tiempo. En este momento, pues Óscar está en la Universidad Carlos III, ¿verdad? Catedrático de Derecho Eclesiástico, preside la Asociación Derecho, Laicidad y Libertades, y es un hombre que estuvo en los comienzos del diario público, ¿no? En papel. ¿Os acordáis aquel diario que en aquellos años pues, nos dio muchas satisfacciones de un modelo de hacer prensa escrita diferente, y que ayer comentaba con algunos que conservamos todavía el último número en casa como si fuera una reliquia? Y ahí estuvo colaborando en la medida que puso en el Consejo de Redacción Óscar, ¿no? Ha escrito multitud de documentos, de libros, ha colaborado con libros, etcétera. Sobre todo en relación con el tema de la libertad de conciencia. Incluso ha llegado a escribir uno sobre la libertad de conciencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, es una persona que conoce a fondo, ha trabajado mucho con Dionisio, ¿verdad? Y es una persona que por su edad pues nos va a dar en el futuro pues una visión, yo creo, actualizada de esta situación, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? A veces las personas que somos un poco mayores nos situamos un poco en el siglo anterior, ¿no? Y yo creo que estamos en otro siglo diferente, ¿no? Y yo creo que eso, hay que construir el futuro. Y yo creo que para el debate después, independientemente de que hay que reconocer el pasado y ver lo que mal que se ha hecho, mejor ir construyendo el futuro, como denominamos esta mesa. Así que, Óscar, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Dos pequeñas aclaraciones. En primer lugar, agradecerte la amable presentación. Decir que estoy encantado de estar aquí en Zaragoza con todos ustedes, hoy un ratito por la mañana. Estoy un poco nervioso, porque claro, soy joven y además estoy sentado en la mesa con dos personas que saben mucho de la temática de la que vamos a hablar. Ustedes, que son, entre comillas, militantes de algo tan importante como es la laicidad. Y luego, además, en la sala está uno de los grandes escritores sobre el tema, que es Paulino Pardo Prieto, que es autor de 2 bestsellers sobre los acuerdos con la Santa Sede, sobre la naturaleza jurídica, con lo cual, a ver qué digo yo para levantar esto un poquito, ¿no? Tan solo corregir al presentador, decirle que el presidente de la Asociación Laicidad y Libertades es Dionisio Llamazares. Y yo no es que me haya formado, es que yo soy discípulo de Dionisio Llamazares. Es decir, que yo, de hecho, yo me dediqué a esto porque entré de su mano y porque tuvo a bien invertir su tiempo y sus esfuerzos en moldear mi seguro que tozuda cabeza. Bueno, me han pedido que hable en torno a 20 minutos. Yo soy muy obediente. Voy a intentar ser disciplinado porque es muy complejo. Lo que a mí se me ha pedido que hable un poquitín desde la perspectiva histórica, pero muy rápidamente y comparada de los acuerdos, ¿no? Un poco a modo de introducción de lo que luego les van a contar los otros 2 ponentes, que son los que de verdad saben de esto. Es complejo hacer esto solamente en 20 minutos. Es más sencillo hacerlo en 1 hora, hora y media. Les voy a dar unas pinceladas rápidas. En primer lugar, cuando hablamos de los acuerdos, la culpa de esto, como de tantas cosas, la tienen los alemanes. La culpa la tiene un señor que se llama Lutero, por ir muy rápido, ¿no? Todos éramos felices en Europa, la Europa cristiana, hasta que llega un señor y, como todos ustedes saben, rompe con protesta,
rompe con Roma y, claro, este señor crea su pequeño club y además él tiene como una doble vida, ¿no? Primero es un gran defensor de la libertad religiosa, pero cuando ya tiene un señor que le ampara, un señor que le protege, es decir, una iglesia de Estado, automáticamente viva la intolerancia y soy tanto más que el papado. Bien, ¿por qué nos importa esto? Porque a partir de aquí, como si de marketing se tratase, comienza una carrera. Ustedes piensen que en el siglo XV-XVI, por ubicarnos un poco, esto de la religión era un tema importante. Lo de creerse que sé el último en esta vida, que seas el primero en la otra, o te lo creías, o es que la vida era muy dura. La vida del campesino era realmente compleja. Entonces, realmente la religión desempeñaba un papel importante. Y la Iglesia también. La Iglesia realmente quitaba y ponía reyes. Hasta que aparece este señor Lutero. Y de repente les da la oportunidad a los reyes de tener otra religión. Como todos ustedes saben, la protesta se mueve rápidamente por Europa y la Iglesia se ve obligada a empezar a pactar, a empezar a acordar con los estados diferentes cosas, como a través de acuerdos, tratados internacionales, concordatos, como luego ya veremos. Pero fundamentalmente el objeto del tratado, como señalaba antes Paco, el objeto del tratado es tú me das, yo te doy. Inicialmente va a ser tú me mantienes, o sea, yo te legitimo como rey, yo te legitimo como Estado, pero acá me vas a dar el monopolio espiritual de la nación, nada más y nada menos. En España tenemos un ejemplo excepcional. Tenemos en nuestra propia carne, sufrimos el concordato de 1953. Es decir, cuando España era una dictadura militar, estábamos sometidos a un bloqueo internacional, pero por nuestro bien. Los países no se relacionaban con España para ver si caían. La dictadura militar, hubo dos países que se relacionaron con España. Uno fueron Estados Unidos, reconoció al dictador, nos costó las bases militares de Rota y Morón, como ustedes saben, nada es gratis, y la Iglesia Católica, esa defensora de los derechos humanos, eso no hay que olvidarlo, la gran defensora reconoció como legítimo negociador al dictador, y ya que estamos con el tema, te reconozco, eso te da puntos frente al pueblo, pero a cambio quiero una serie de temas secundarios, ¿no? Me quedo con la educación, me quedo con el matrimonio, me quedo con, insisto, con el monopolio espiritual de la nación. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que a más democracia o a mayor calidad de la democracia, menos acuerdos y viceversa. Normalmente menos acuerdos indican, o no acuerdos, indican mayor calidad del sistema democrático. Les pongo un ejemplo. Hay acuerdos, el acuerdo entre la Santa Sede y Alemania de 1933. Atención al momento en el que negocian, 1933. Es un acuerdo que hoy en el siglo XXI dudo mucho que la Santa Sede quisiera. Que dijera, vamos a ejecutar este acuerdo. Seguramente que han pasado página y no se acuerdan de él. Porque un Estado democrático como Alemania, ahora mismo, no le puedes exigir nada de lo que pactó en 1933. Y el acuerdo está ahí, pero va a ser difícil que se lo exijan. Lo mismo le ocurre a España. Imaginemos que todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, no, vamos a votar a un partido político que quiera que, por ejemplo, la Iglesia Católica pague un impuesto concreto. Y hubiera un parlamento mayoritario que así fuera. Y quisiéramos hacerlo. Pues no podríamos. Viva la democracia. Es que hay un tratado internacional que nos impide. Hay que modificar el tratado, amigo. Insisto, no encaja muy bien lo de acuerdos con la Santa Sede, democracia, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, como luego veremos. Luego pondré más ejemplos. ¿Para qué sirven los acuerdos? Como punto de partida, ustedes piensen que los textos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, si quieren ir al ámbito regional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, si no, tenemos la Constitución Española. En todos se protege y se garantiza de una manera u otra, ya sea la libertad ideológica, libertad de pensamiento y conciencia o de religión, libertad de culto. En todos ellos se garantiza este derecho fundamental. Para todos, para los católicos y para los no católicos. De forma que, desde esta perspectiva, a priori,
Ya el derecho internacional y el derecho nacional tiene mecanismos para garantizar de forma suficiente el ejercicio de este derecho fundamental. ¿Para qué nos hace falta un acuerdo? Es esto, como punto de partida. Una de las grandes falsas afirmaciones que suele hacerse en ese terreno es que, no, hombre, cuando un país es mayoritariamente católico, es normal que haya un acuerdo con la Santa Sede. Mentira, mentira, mentira. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Irlanda. Si tuviéramos un ranking de países católicos, Irlanda supera a Portugal, pero por arriba. Irlanda no tiene un acuerdo con la Santa Sede. Es más, no es que no lo tenga, es que la Constitución de la Católica Irlanda prohíbe expresamente que el Estado financie, por si acaso, ¿no? Just in case, como dirían ellos. Prohíbe que el Estado financie a ningún grupo religioso. Prohíbe expresamente la discriminación entre los grupos religiosos. También hay que decir que la historia constitucional y política de Irlanda no es como la de España. Pero insisto, el axioma de es que a mayor catolicismo, mayor necesidad de acuerdos, mire, no. Y desde luego en Irlanda no hay acuerdos y está probado que allí hay pleno ejercicio de este derecho fundamental. A grandes rasgos podemos decir que hay tres grandes modelos en el derecho comparado de acuerdos o de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Tenemos en primer lugar el modelo italiano, que es un modelo en el cual la propia Constitución obliga al Estado a relacionarse a través de los acuerdos. Lo cual es complicado, porque supone que para regular un tema tan delicado me tengo que poner de acuerdo contigo. Una cosa peculiar, porque en un contexto como son los derechos y libertades fundamentales, el Estado es soberano y autónomo para decidir lo que tenga que decidir, porque ahí le han puesto los ciudadanos. Bueno, Italia es una rara avis y tiene constitucionalizado este principio de que tiene que pactar o que de negociar. Luego tendríamos el modelo alemán, por ejemplo, ¿no? Es un modelo en el cual el Estado, si quiere regular sobre esa temática, tiene que negociar con las confesiones religiosas, pero si no llega a un acuerdo, no pasa nada. El Estado, que para eso es soberano, aprobará la legislación que estime conveniente. Pero antes lo intenta, por si acaso. Y luego tendríamos la vía del modelo español. El modelo español, no voy a entrar mucho más porque luego van a hablar de ello los otros dos ponentes, el modelo español en virtud del cual el Estado coopera con las confesiones religiosas, pero en ningún lugar hay una obligación de los poderes públicos de pactar o de acordar nada con ellas. De hecho, ese principio de cooperación, porque de eso se ha escrito mucho, ¿no? Este principio de cooperación, la gente dice, bueno, pero es que dice que el Estado coopera con las confesiones religiosas. ¿Eso quiere decir algo? Sí, hombre, sí, claro que quiere decir algo. Por utilizar el símil del matrimonio, ¿no? La historia de España, salvo algún pequeño paréntesis como la Segunda República, el Estado y la Iglesia han estado unidas, España ha sido católica, apostólica y romana, quisiéramos o no los españoles. La Constitución del 78 es una fractura en este proceso. Es como un matrimonio que se separa. Ahora bien, tienen unos hijos en común, que somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, en dicha medida, en la medida en la que sea necesario e imprescindible, como luego veremos, el Estado puede cooperar con las confesiones religiosas, pero solamente en dicha medida, cuando esté en peligro el pleno ejercicio del derecho fundamental. Nada más. Bien, aquí paso muy rápidamente a utilizar los tres modelos clásicos de derecho comparado para explicar cómo funciona esto de los acuerdos con las confesiones religiosas y la inutilidad de los mismos. En primer lugar, me voy a referir al modelo estadounidense. Nadie duda del papel que la religión tiene en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es la cuna de los nuevos movimientos religiosos. La cienciología, hay 40.000 grupos como estos que en algunos casos ni siquiera son prohibidos, o sea, son permitidos en algunos países europeos, pero que allí florecen. No tienen ningún problema. Lo que Estados Unidos es un país que se crea en el siglo XVIII, hay una revolución, y es una revolución que necesitó imperiosamente, por una parte, proteger la libertad religiosa y, por la otra, separar al Estado de las confesiones religiosas. Me explico. En el siglo XVIII hay 13 colonias que han ganado una guerra a Estados Unidos y deciden constituirse no como un país, sino como una confederación y firman los artículos de la Confederación y Unión Perpetua.
perpetua, que duran 2 años. Después redacta la Constitución actual, un modelo de gobierno federal. Y dicen, ¿cómo metemos en esta cajita, siglo XVIII, en esta cajita a todos los americanos, cada colonia, si vas a Maryland, todos católicos, Massachusetts, todos protestantes de un tipo concreto? ¿Cómo metemos a toda esta gente en una cajita? Pues para que todos quepan en un Estado democrático, que es lo que estamos haciendo, libertad para todos. Ya, pero ¿qué va a ocurrir en los estados? Es decir, si por ejemplo eres baptista y vives en Maryland, ¿vas a poder ir al estado de New York y te van a perseguir? No, 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 porque todos somos ciudadanos. Para que todos quepamos, separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Esa es la primera enmienda a la Constitución Federal, no la séptima, no la octava, la primera. Lo primero en lo que se pusieron de acuerdo fue en, para que todos quepamos, es decir, democracia, para que el sistema democrático funcione, libertad para todos, mano izquierda, libertad derecha, separación absoluta Estado-Iglesia. Jamás ha habido ningún acuerdo entre el Estado federal o los Estados nacionales, pues ustedes saben que es una federación, o los Estados, y ningún grupo religioso. Y no les va mal, y no les va mal. Y hay estados, el estado de Utah, por ejemplo. En el estado de Utah hay algunas zonas donde el 98% de la población es mormona. ¡Ey! Ningún problema. Tienen la misma financiación que cualquier otro grupo religioso. Las mismas prebendas que cualquier otro grupo religioso. Y así, estado tras estado. Aquí, detrás de esto, hay una lógica que todavía no tenemos consolidada en España, yo creo, que es que lo público es para todos. Y si no puede ser para todos, es que no es público. Hay una diferencia clara entre la ética pública y la ética privada. De forma que estos señores llevan 2 siglos con plena libertad religiosa, sin acuerdo con los grupos religiosos, que, insisto, no les va nada mal. El siguiente modelo, el que me voy a detener, que es el modelo inglés, es probablemente el modelo más interesante de todos. Porque Inglaterra es una iglesia de Estado. Inglaterra es, como ustedes saben, tiene una iglesia, la iglesia anglicana. Bien, la iglesia anglicana, para que se hagan ustedes un poco la idea, tiene menos privilegios que la iglesia católica en España. No recibe financiación pública, no hay clase de religión anglicana en la escuela pública, y así seguiría un buen rato. Bien, el uso de los acuerdos en Inglaterra es inútil. El Estado inglés no se relaciona con las confesiones religiosas por la vía de acuerdos. Lo hace legislativamente. Pero, ¿cómo lo hace? Cuando un grupo religioso tiene un problema, me lo plantea a mí como Estado, si es un problema razonable y subsanable, algo realmente específico, te doy una solución. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación matrimonial, en Inglaterra, todo perro pichichi se tiene que casar en un lugar exclusivo para el culto religioso o en un lugar civil, sin excepciones, salvo que seas musulmán. Porque claro, los musulmanes dicen, oiga, es que las mezquitas es un centro religioso, es un centro cultural, es un mix. No, ningún problema, lo comprendo. Musulmanes, régimen especial. Por ejemplo, musulmanes de nuevo. Oiga, es que los viernes tenemos que rezar hacia la Meca y tal. Ningún problema. En su jornada laboral, si el empleador conoce su religión, se lo permite, no le paga obviamente esa hora de trabajo, usted puede rezar hacia la Meca. Si eres anglicano, no. Pero si eres musulmán, sí. Les pongo otro ejemplo más para rematar. Si trabajas en la construcción o vas en moto, que es una locura, yo no se lo recomiendo a nadie, y eres sikh, puedes trabajar sin casco. O puedes ir en moto sin casco. Oiga, es que esta gente tiene un problema, es un problema pero muy serio para ellos. ¿Qué hace el legislador inglés? Dice, bueno, problemas específicos, problemas serios, soluciones específicas y soluciones serias, pero no hace un acuerdo con nadie. De forma que si mirásemos el ordenamiento jurídico inglés, transversalmente, veríamos que curiosamente la Iglesia anglicana, que es la Iglesia oficial, tiene un tratamiento probablemente peor que la mayoría de los grupos religiosos que están en Inglaterra. Pero porque no tiene los problemas o las especificidades que tienen otros grupos religiosos, que es lo que en teoría habría de solucionar un acuerdo. Un acuerdo no está para dar privilegios, un acuerdo está para solucionar problemas específicos. Y ya para acabar, por ejemplo,
En el caso de la educación, en Inglaterra, las escuelas concertadas tienen un modelo similar, solo similar al español, son principalmente católicas. Porque los anglicanos, como protestantes, no necesitan que los chavales vayan a una escuela con un ideario concreto. Les vale que el fin de semana vayan a la iglesia, eso sí, fundamental, y son coherentes. No hay escuelas anglicanas. Es decir, insisto, en el caso del modelo inglés no hay acuerdos, no hay especificidades, pero porque no son necesarias. Y ya el tercer modelo, el modelo que es un clásico, ¿no? el modelo francés. El modelo francés viene de una historia concordataria, del concordato, como todos ustedes conocen, el concordato napoleónico de 1801, un Estado y una Iglesia que se pelean, porque la Iglesia, es que es complicado, la Iglesia católica, que de repente hubiera un señor que dijera, joder, soy corso, granadero y emperador. Claro, reconocer eso en la Iglesia católica pues le costaba un poquito, le gustaba más otro tipo de trato, ¿no? Otros protagonistas, ¿no? Bien, finalmente firmó un acuerdo, concordato de 1801 con Napoleón. Después de aquello, pues vienen grandes desavenencias, porque la Iglesia católica quiere seguir mandando, una república, eso ya es más complicado, una república de ciudadanos. Esto no lo negocian dos señores, lo negociamos los pueblos. Como todos ustedes saben, hay una ley de separación, 1905, donde el Estado se separa radicalmente de la Iglesia, que en aquel momento no es una iglesia, en aquel momento es un rival político, que lo que está haciendo es política a través de la religión. Y dicen, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Laicismo, luego laicidad, hay que decir, que es el modelo actual, pero sin acuerdos con la Iglesia católica. Es verdad que hay dos zonas concretas, la Alsacia-Lorena, que es Francia actualmente, pero también hay que decir que es que vienen de otra historia, vienen de Alemania y de un régimen anterior. Pero como regla general en Francia no hay acuerdos, les va bastante bien, no tienen problemas y hay plena libertad religiosa. Porque al final de cuentas, y ya con esto acabo, no nos engañemos. Aquí el protagonista del problema ha de ser siempre el pleno ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Y todo lo demás que le pongamos alrededor, que no aporte nada al pleno ejercicio, que sean privilegios, son excusas, pero no aporta nada. Y, insisto, ya para acabar, es muy complicado encontrar un país democrático serio, que tenga acuerdos con la Santa Sede, porque la propia naturaleza democrática seria de un país le imposibilitaría privilegiar a un ciudadano por tener unas u otras creencias, convicciones, ideas u opiniones. Nada más por mi parte, muchísimas gracias. Muy bien. Como veis, Óscar ha cumplido con el tiempo perfectamente y además creo que ha sido muy concreto en lo que ha comentado porque nos hace pensar en esta cuestión. Dionisio, la verdad es que presentar a Dionisio para mí es un placer, independientemente de que hayamos tenido a veces diferencias de opinión en ciertas cuestiones. Coincidí con Dionisio en el Consejo Escolar del Estado, él era presidente, yo estaba de numerario por allí, opinando, y le aprecio muchísimo y, claro, luego también por todo lo que ha significado de estudioso de las relaciones Iglesia-Estado, etcétera, cómo se ha batido el cobre a veces por la libertad de conciencia, por la libertad religiosa, a veces con ciertas... Claro, es que es muy complicado en este mundo en el que nos movemos a veces interpretar desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito de estas cuestiones. Pero creo que es una persona que, al margen de otros muchos que también los hay, pero que conoce perfectamente esta cuestión y nos va a poner un poco en el carril de lo que esta mañana queríamos comentar. No voy a comentar todo su currículum porque me llevaría toda la charla que él tiene que dar y, por lo tanto, le dejo a ti. Gracias por estar aquí, Dionisio. Muchas gracias por dos cosas. Primero, por haberme invitado a participar en esta jornada. Y, en segundo lugar, por tus amables palabras de presentación. Tengo que confesar que he dudado bastante en qué orientación darle a mi intervención, ¿no? He desechado, al final,
una cosa que suelo hacer muchas veces, que es hacer un análisis comparado con la Constitución de los contenidos vigentes de los acuerdos con la Santa Sede. Pero pienso, primero, eso ya me cansa un poco, ¿no? Y segundo, yo creo que en este momento el problema hay que plantearlo con mayor radicalidad. Yo creo que ya el problema no es si el despido de un profesor de religión es constitucional, es inconstitucional, por las razones por las que se le despide. El problema ya no es si el currículum que se publica en el Boletín Oficial del Estado tiene sentido o es un disparate. Yo creo que el problema es el de si tiene sentido el que haya unos acuerdos con la Santa Sede. Y a eso es a lo que voy a referirme. Por mor de la brevedad a la que me veo obligado en estos 20 minutos disponibles, voy a trenzar mi intervención como si fuera un silogismo, con dos premisas y una conclusión. Primera premisa. Una sociedad democrática y abierta solo es posible, es una pura afirmación de momento, solo es posible sobre la base de dos principios, la vigencia de dos principios informadores de su ordenamiento jurídico. Esos principios son el de la tolerancia y el de la laicidad. Son dos principios complementarios que se reclaman el uno al otro, que se apoyan el uno al otro y que tienen en el fondo una misma razón de ser, que es la defensa del derecho fundamental de libertad de conciencia de todas las personas. Usamos y abusamos, diría yo, a veces, sin darnos cuenta de lo que significa, de la expresión dignidad de la persona. Porque, claro, hablar de dignidad de la persona significa no la utilización de una expresión de puro estilo, ¿verdad? Sino que lo que estamos significando es que alguien, la persona en este caso, es digna de una especial estima. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué es digna de especial estima? Especial estima primero con respecto a quién. Pues con respecto a todos los demás seres vivientes, con todo respecto a todos los demás seres que sienten, que no solo viven, sino que sienten, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la persona humana sea digna de una especial estima y desde el punto de vista jurídico de una especial protección jurídica? Pues que es consciente de sí mismo, tiene conciencia de su identidad, tiene conciencia de su yo como unión de pasado, de presente, de lo que le ha pasado, de lo que le puede pasar en el futuro, de lo que le está pasando en este momento, de lo que siente, de lo que hacen, de lo que le dicen, de lo que él hace a los demás. Es decir, conciencia de su identidad. Pero tener conciencia de su identidad es tener conciencia de la diferencia con los demás. En la conciencia así entendida radican lo que yo entiendo que son los dos derechos fundamentales de la persona. El derecho a la identidad y el derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia. No a tener diferentes derechos, pero sí a ser tratado de manera diferente, de acuerdo con sus diferencias con respecto a los demás. O sea que ahí hay dos derechos que están radicados, repito, en la conciencia. La persona, además, es consciente no solo de sí mismo, sino que es consciente de los demás
y de las relaciones con los demás. Es consciente de que él, su identidad, no consiste en ser el mismo simplemente, sino que su conciencia es ser con los otros, que no puede ser, que en definitiva se siente como un ser dialogal, esencialmente dialogal, que si no tiene otro tendría que inventarlo, como en la película del náufrago, recuerdan ustedes, ¿no? Porque digamos que su crecimiento como persona depende en gran medida de tener ese otro con el que dialogar, ¿no? Con el que dialogar. Bien, tiene que vivir con los otros, pero es diferente de los otros. Inmediatamente se va a plantear problemas de posibles colisiones. Habrá que garantizar la paz. Habrá que superar las posibles colisiones. Y no solo eso, habrá que intentar conseguir que esos diferentes sean capaces de hacer cosas juntas, complementándose unos con otros y consiguiendo cosas que cada uno por sí mismo no conseguiría. Claro, si partimos de la libertad de conciencia de cada uno, que es lo que funda su identidad, quiere decirse que habrá que garantizarle a cada uno, diferente de los demás, de todos los demás, la libertad de conciencia. Entonces, en ese campo, será necesario que rijan estos dos principios que decía yo. El de la tolerancia. ¿Qué implica el principio de la tolerancia? Pues que cada uno de los miembros de la comunidad política ve en el otro o en los otros a otro igual desde el punto de vista de su estatuto jurídico, que tiene exactamente los mismos derechos que él, con independencia de cuáles sean sus creencias o sus convicciones. Eso es lo que implica, con consecuencias jurídicas, evidentemente, el principio de la tolerancia. No estoy hablando, por lo tanto, de la tolerancia como una mera virtud moral. No, es un principio jurídico-político, que es como se consagra en los siglos XVI y XVII. Un principio jurídico-político que exige el respeto de los demás, de los derechos de los demás, por ejemplo, del derecho a ser diferentes, a tener diferentes creencias, y, por lo tanto, los demás derechos fundamentales son derechos de los que es titular y que y que puede ejercer con total libertad, con independencia, repito, de cuáles sean sus creencias. Y claro, inmediatamente, si pensamos en esa sociedad, en esa comunidad política como ya ordenada, el poder político o los poderes políticos tendrán que adoptar una actitud similar de arriba abajo. El poder político respecto a sus ciudadanos también tendrá que ser completamente neutral respecto a las convicciones y creencias religiosas o no de sus ciudadanos. Ahí están anclados, por lo tanto, los dos principios que a mí me parece, se me antoja, que son básicos para la convivencia, para hacer posible la convivencia pacífica y mutuamente fecunda, digamos, de todos los que viven y son miembros, de todos los que conviven y son miembros de la comunidad política. Mi pregunta, cuando llego aquí, es la de, vamos a ver, la existencia de acuerdos, y ahora diré qué tipo de acuerdos me estoy refiriendo, la existencia de acuerdos facilita, perjudica, obstaculiza incluso la consecución de esos objetivos, de la defensa a ultranza de la libertad de conciencia de cada uno y de todos al mismo tiempo, facilita o dificulta la tolerancia, facilita o dificulta la laicidad, es decir, la actitud neutral de los poderes públicos con respecto a las creencias religiosas o no de sus ciudadanos. Esta es la pregunta a la que hay que contestar. Nos estamos refiriendo aquí no a cualquier tipo de acuerdos, sino a unos acuerdos concretos, a los acuerdos, en el caso de España, del Estado español, no con el Estado Vaticano, que por ahí empiezan los equívocos, sino que son acuerdos con la Santa Sede, es decir, son acuerdos de un Estado con una organización
de dimensión internacional, digamos, y que tiene personalidad jurídica internacional, o al menos se le reconoce como tal, pero que no es Estado. De tal manera que, como alguna vez he escrito, pues en el Pacto o la Convención de Viena sobre los tratados internacionales no aparece mención alguna de los concordatos. Y estaba en la Convención, estaba presente un representante del Vaticano. O sea que, bueno, algo quiere decir seguramente eso. Pero además el carácter internacional de los tales acuerdos queda todavía más comprometido si tenemos en cuenta que en la Iglesia Católica sigue vigente un principio que viene de la época medieval, que es que la primera sede, ad nemine judicatur, no puede estar enjuiciada por nadie. Quiero decir con esto, la Santa Sede no reconoce ninguna instancia internacional superior. Esto explica un hecho que es el de que, oiga, ha habido muchas violaciones de los concordatos que la Iglesia Católica ha firmado, y violaciones tremendas, ¿no? No hay ni un solo caso en el que la Iglesia Católica haya denunciado el incumplimiento de un concordato. Y esto deberían de saberlo los Estados. Los alemanes lo saben. Los alemanes lo saben. Es decir, que la doctrina defiende eso. Oiga, muy bien, acuerdos internacionales. Por supuesto, pues sí, lo que usted quiera. Pero mire usted, a la hora de la verdad, el Estado es soberano para legislar. Y por lo tanto, pues, si legisla de acuerdo, con el concordato, pues muy bien. Si legisla en contra, pues también muy bien. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. De tal manera que estamos, repito, ante acuerdos cuya dudosa categoría de pactos de derecho internacional es, diría yo, que más que dudosa, ¿no? Pero el hecho es que se les trata como si fueran tratados de derecho internacional. Y desde luego aquí, religiosamente, valga la expresión, de tal manera que no se ha tocado ni una coma desde hace más de 27 años que están vigentes. Es decir, lleva vigentes los acuerdos del 78 más que el concordato del 53, sin tocarle ni una coma. Salvo alguna cosa a nivel de derecho ordinario en que resulta que además lo que se hace siempre para favorecer, y digamos, a la Iglesia Católica en contra de la constitucionalidad del propio acuerdo. Pero voy más allá de si son constitucionales o inconstitucionales. Es que yo creo que son, que no tienen cabida, no tienen hueco en una sociedad democrática, en una sociedad abierta y democrática como la sociedad a la que yo me he referido. Como son acuerdos entre un Estado y una confesión religiosa, resulta que lo que, como ponía de relieve con ejemplos históricos clarísimos Óscar, lo que se intercambian es nada menos que el derecho de libertad de conciencia. Es decir, el Estado cede competencias legislativas, y ahora explicaré qué quiero decir con esto, a la Iglesia en materia de derechos fundamentales, sobre todo en materia de regulación del derecho de libertad de conciencia. Es decir, lo que pone en cuestión la vigencia de los acuerdos con la Santa Sede es la soberanía legislativa del Estado. El Estado no puede legislar. Está maniatado. Ustedes cogen toda la historia y han pasado gobiernos socialistas, gobiernos de la derecha. Ha habido ¿cuántas leyes de educación? Pues no sé cuántas. Bien. Lo que no se toca es
lo referente a los acuerdos. A veces se roza un poquito, se intenta arañar, pero lo sustancial perdura, prevalece constantemente de un momento político a otro. Repito, lo que se pone en cuestión es la soberanía del Estado, la soberanía del Parlamento. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tienen carácter de derecho internacional y porque se les trata como si fueran pactos de derecho internacional. Los pactos de derecho internacional naturalmente tienen previstas unas determinadas formas de terminación, es decir, desde la denuncia hasta el incumplimiento, ¿verdad? O el consenso, mejor dicho, fórmulas previstas serían el consenso, el ponerse de acuerdo para terminar con el acuerdo, o bien la denuncia de unos, siempre que tenga razones fundadas, para hacerlo, pero nada más, no hay otra salida. Primero, eso. Y segundo, en los acuerdos con la Santa Sede hay una cláusula que yo califico siempre de endemoniada, que es la cláusula en virtud de la cual cualquier duda sobre la interpretación o sobre la aplicación del acuerdo, de los contenidos del acuerdo, deberá hacerse por consenso. Claro, el consenso no existe si una de las partes no quiere. Y aquí lo puedo certificar con digamos, experiencias personales. La Iglesia Católica, como, bueno, pues, no sé si legítimo o ilegítimamente, ¿verdad?, pero piensa que ella es depositaria de la verdad y que, consecuentemente, si es fiel a sí misma, no puede moverse de sus reclamaciones, pues resulta que no hay manera de que tú te pasas horas, días enteros discutiendo, intentando a ver si conseguimos una aproximación, por lo menos, que haga esto un poco más razonable. No hay manera, es decir, nunca ceden ni un milímetro de su posición original. De tal manera que incluso cuando el Estado termina cediendo, no se lo agradecerán, dirán que era su derecho, que lo único que... De tal manera que ustedes lo que verán es que siempre se están quejando. Claro, siempre se están quejando por cómo les tratan, o porque les dan poco dinero, o porque les dan poco espacio para la clase de religión, como ocurre ahora, o porque no se evalúa exactamente igual que las matemáticas, o por lo que fuere. El caso es siempre protestar. El caso es siempre sentirse maltratados, víctimas, porque no se hace caso de lo que ellos entienden que son sus derechos. Dígame usted creerá que son sus derechos, pero mire usted, aquí yo tengo que decidir, yo Estado, tengo que decidir sobre la base del texto constitucional y por lo tanto, deme usted por lo menos, que es lo que recuerdo en mi época tratábamos, era decir, bueno, vamos a ver, permítannos ir acercándonos a soluciones que sean menos, digamos, que colisionen menos o menos escandalosamente con la Constitución. No hay nunca manera. Quiere decirse que si el Estado quiere ser y conservar realmente la soberanía legislativa en relación con el tema de la regulación de los derechos fundamentales, en especial el derecho de libertad de conciencia, no hay más salida que una, que es que desaparezcan los acuerdos con la Santa Sede. Por la vía que sea, bien por la denuncia o bien por el incumplimiento. Por el incumplimiento. Que sea la propia Iglesia la que los denuncie. Si es que los denuncia, que no los denunciará. Y ya está. Si es que la cosa es tan sencilla como eso. Y sin embargo, no hay manera. No hay manera. No hay manera porque siempre hay cortocircuitos en los partidos políticos, de tal manera que soy muy escéptico en relación con esto que decía Paco hace un rato, soy muy escéptico con las promesas electorales en este sentido,
porque siempre, no sé cómo, en todos los partidos políticos hay una especie de quinta columna de la Iglesia Católica que cercena toda posibilidad. A última hora, es decir, todo parece que va bien, y a última hora el cortocircuito correspondiente y no hay posibilidad. Yo creo que el tema es suficientemente serio como para que los partidos políticos no se lo planteen únicamente como si fuera una política más o un apartado más del programa. Es que aquí, repito, lo que está en entredicho es nada más y nada menos que uno de los componentes fundamentales del Estado, como tal Estado, que es la soberanía. Y por lo tanto, yo creo que no queda más solución que primero, que los partidos políticos cobren conciencia de esto, es decir, que no se trata de decir es que es constitucional y es inconstitucional, porque es que resulta que siempre retuercen los argumentos para... Mire usted, no es que sea constitucional o inconstitucional, que por supuesto lo será inconstitucional, es que es algo peor, Por eso no existen acuerdos en Estados Unidos, o no existen acuerdos en Francia, que no tiene ningún sentido. Me decía Óscar, oiga, mire usted, si es que además no aporta absolutamente nada, ¿qué es? ¿Que la Iglesia es una especie de sindicato que va a defender los derechos de sus fieles o qué? Si están suficientemente defendidos los derechos fundamentales, en especial de libertad de conciencia, están especialmente defendidos desde el punto de vista interno, y si usted se siente todavía no suficientemente defendido por los órganos internos, tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, ante un tribunal internacional. Bien, termino, porque si no me va a echar Paco, repitiendo, si queremos salvar la soberanía legislativa del Estado, no hay más remedio que terminar con los acuerdos con la Santa Sede, o bien por la denuncia o bien por el incumplimiento. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a Víctor. Es el doctor en Filología Románica, escritor y crítico literario. Repasando su biografía o su currículum, como quieran ustedes, pues es una persona muy ligada al mundo de las letras en general. Y tiene algunos títulos que hemos ido sacando de lo que él ha escrito, como El desorden social de la blasfemia, o El soborno del cielo, o La santa confesionalidad virgen y mártir. Bueno, es una persona crítica con la situación de privilegio que la Iglesia Católica tiene en España, no solo por los acuerdos, sino por otras muchas cuestiones, porque muchos de los privilegios que la Iglesia Católica tiene en España no solo todos vienen de los acuerdos, hay otras legislaciones y leyes que les amparan y que también hay que modificar, especialmente ley de mecenazgo, los propios conciertos con la Iglesia Católica a nivel educativo, que no viene de los acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, Víctor, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión, a este encuentro, y buenos días. Después de escuchar a Óscar y a Dionisio, pues llego a la conclusión de que mis conocimientos sobre los acuerdos de la Santa Sede no son pocos, sino nulos. Y desde esta perspectiva, que no voy a calificar de humilde, sino sencillamente al lado de estos gigantes de la teorización sobre acuerdos con la Santa Sede, y además desde un punto de vista comparado, pues yo lo único que voy a decir es algo que aparentemente recogería la última frase que ha soltado Dionisio, y es más, yo había titulado mi intervención con el siguiente título: el concordato no es solo el culpable de la situación. Con lo cual quiero decir, y adelanto mi tesis, que aunque desaparezcan los acuerdos con la Santa Sede, España
va a seguir un país negro, oscuro, independientemente de que tengamos una legislación impresionante, con una soberanía legislativa impresionante e incluso con una tolerancia apabullante y todo así por el estilo. En cualquier sentido, me gustaría decir que no soy partidario en modo alguno de la palabra tolerancia, y con esto entraría en conflicto un poco terminológico y conceptual con Dionisio. Para mí la palabra tolerancia, etimológicamente, de ahí viene mi formación filológica, tolerancia en latín viene del verbo tolere, que significa soltar los brazos. Tolera históricamente quien tiene el poder. No tolera nunca quien no tiene el poder. Es decir, que desde la perspectiva de lo que es un respeto al otro, el respeto sí que me parece una palabra muy adecuada. La palabra respeto viene de respicere, es decir, prestar atención al otro, y ya no me importa ni siquiera cuál es la identidad de este sujeto. Es decir, si tiene una identidad, porque tampoco creo en la identidad individual, menos todavía en la colectiva, no sé quiénes somos realmente ni quién soy, parece un concepto también terriblemente complejo. Y desde esta perspectiva también digo que tolerantes eran Locke, eran Voltaire, y sin embargo tanto Locke como Voltaire no eran nada respetuosos con quienes eran diferentes. El mismo John Locke arremete en uno de sus escritos contra los ateos. Llega a decir que es preferible que nos gobierne un político corrupto que un ateo. El ateo es un oxímoron, ¿no?, desde el punto de vista de corrupto y ateo. Es una redundancia. El ateo es la consumación por excelencia de todos los vicios y depravaciones que pueda haber. Es más, el Boletín Oficial del Estado con respecto al currículo de primaria, secundaria y bachillerato viene a decir lo mismo. Las personas ateas son personas incompletas, son personas a quienes les falta algo serio, son personas demediadas, son personas que realmente han perdido el norte de su existencia. Pero si me centro en los acuerdos, pues yo diría que los acuerdos con la Santa Sede, tanto los del concordato propiamente dicho del 53, el primer acuerdo del 76 y los 4 restantes del 79, yo diría lo siguiente. Yo no sé si son preconstitucionales, son inconstitucionales y son anticonstitucionales. La verdad que me importa 3 pepinos. Porque lo que observo en ellos es que siguen siendo el concordato. Es decir, siguen siendo botín de guerra. Es decir, es el concordato y los acuerdos con la Santa Sede son el botín de guerra que pagó el ejército faccioso a la Iglesia por su colaboración antes, durante y después de la guerra civil. Tanto es así que incluso esos concordatos que son intangibles e intocables, durante 40 años, por ellos, la Iglesia ha sido la gran sostenedora de un régimen dictatorial durante 40 años. Sin la participación directa e inmediata de la Iglesia, el régimen de Franco, el innombrable que decía el otro, no se hubiera sostenido bajo ningún concepto. Yo no sé, digo, si son anticonstitucionales y me importa muy poco. Lo que sí observo es que desde el año 79 hasta nuestros días, incluso cuando el Partido Socialista Obrero Español era mayoría absoluta en el Parlamento, ni siquiera en ese momento planteó un recurso de inconstitucionalidad de dichos acuerdos. Es decir, no ha habido ninguna instancia política ni ninguna instancia jurídica de este país que, a pesar de haber escrito una y otra vez que los acuerdos rozaban la inconstitucionalidad, que la preconstitucionalidad, etcétera, etcétera, que presentaran realmente ante la instancia del Tribunal Constitucional un recurso contra ellos, lo cual realmente es gravísimo.
Luego me extrañó bastante también el hecho de que cuando se promulgó la Ley de Memoria Histórica del 31 de octubre de 2007, donde se condenaba precisamente toda la simbología franquista, objetos, símbolos, esculturas y tal, y todo aquello que supusiera un enaltecimiento del franquismo, etcétera, etcétera, pues se borrará del mapa. Me extrañó mucho que no se borrasen de golpe y porrazo los acuerdos con la Santa Sede, porque si algo en este país representa la simbología fascista, franquista, y de un nacionalcatolicismo totalitario e intransigente, lo representan precisamente los acuerdos con la Santa Sede. Y no se hizo absolutamente ningún comentario, ni siquiera ninguna asociación connotativa entre los acuerdos con ese franquismo tan denostado. Desde otro punto de vista, diría que los acuerdos están funcionando, y en esto coincido totalmente con Dionisio, es que los acuerdos con la Santa Sede están funcionando como una norma supraconstitucional. Los acuerdos están estrangulando de una manera asfixiante cualquier movimiento de puesta en práctica de lo que marca el artículo 16.3 de la Constitución, la definición más o menos tímida de la no confesionalidad del Estado, pero que en realidad el artículo 16.3 es una confesionalidad encubierta, porque a continuación del punto seguido viene que el Estado cooperará con la Iglesia Católica y las demás, etc. Estos acuerdos han hecho posible que no se haya llevado a efecto en este país, tampoco con los socialistas, y a mí eso me ha producido siempre mucha tristeza, que ni siquiera los socialistas hubieran hecho algo un poquito más, por lo menos, sobre este particular, que el artículo 16.3 de la Declaración de la No Confesionalidad del Estado no haya sido susceptible en ningún momento de ninguna orden, de ninguna circular, de ningún reglamento, mira que son fáciles de hacer, y dada la capacidad legislativa y burocratizada en la que vivimos en este sistema, más o menos desde el punto de vista legal, hay leyes para todo, no se haya hecho nunca ninguna aplicación práctica para los ámbitos públicos que por derivación, por ser instituciones del propio Estado, son instituciones públicas y como instituciones públicas son aconfesionales. Jamás se ha recibido en una escuela, en un hospital, en un cementerio, en ninguna institución de ámbito público, una normativa que regulase de forma práctica cómo deben comportarse los funcionarios públicos, los representantes públicos en materia de aconfesionalidad. Jamás. Bajo ningún concepto se ha recibido esta normativa, ni de forma tímida ni de forma abrasiva. De forma abrasiva ha sido la invasión precisamente de lo confesional, todos los ámbitos públicos habidos y por haber. No se ha librado absolutamente nadie. Y desde luego es la clase política la representante más ruin desde el punto de vista de la confesionalidad del Estado. Es la clase política que más ha incumplido de una forma casi inconsciente, y si lo ha hecho de forma inconsciente es muchísimo peor, porque no darse cuenta de lo que estás haciendo es lo peor que hay. Y son los políticos, en cualquier ámbito que nos fijemos, pero sobre todo en los ayuntamientos, que es lo que realmente mueve al país. Los ayuntamientos, por decirlo de una manera clara, están viviendo de una forma permanente bajo, por decirlo de una manera suave, bajo el delito. Es decir, están perpetrando delito confesional todos los días y casi a todas las horas. Y en las fiestas de los pueblos están todos los ayuntamientos de todos los pueblos, de todas las ciudades españolas fuera de la Constitución. Todos. No se libra ninguno. Y el de Zaragoza no os digo nada.
Yo pensaba que cuando el obispo Ureña lo cesaron, iban a nombrar obispo a Belloc, pero al final parece que nos libramos de esta. Y la verdad es que lo que me extraña es que incluso el propio Belloc no hiciera reproducciones en miniatura del crucifijo maravilloso del siglo XVI que hay en el Salón de Plenos. Es impresionante. ¿Por qué digo que los acuerdos de la Santa Sede, aunque desaparecieran, este país seguiría igual, como esa España negra que pintó Regoyos? A ver, ¿de qué manera influyen los acuerdos con la Santa Sede en las fiestas de Semana Santa? Para nada. Hay acuerdos o no hay acuerdos con la Santa Sede, este país va a seguir haciendo su Semana Santa. Va a llegar aquí el Pilar y la televisión pública de Aragón nos va a dar la tufarrada durante las 24 horas del día reproduciendo todo lo del rosario y cuando llega el Pilar, lo de las flores estas que montan ahí en el Pilar durante horas y horas y horas, cofradías de todos los pueblos de Aragón, llegando y viniendo y poniendo y ¿qué tienen que ver ahí los acuerdos con la Santa Sede? Ni siquiera con la confesionalidad tiene que ver. Con lo cual, y doy un salto cualitativo en el planteamiento que estoy haciendo, y es lo siguiente. Mirad, desde mi punto de vista, y no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero probablemente sí lo tenga, en esta vida hay 4 cosas fundamentales. Estas 4 cosas fundamentales son comer, dormir, actividades fisiológicas mayores y menores, y joder, que como diría el clásico, o al modo dicho de los clásicos, sería hacer la picardía. Cuando falla una de estas actividades, el personal se dedica al parchís, a la papiroflexia, al macramé, a la literatura, al arte, a la filosofía, a la metafísica y a la religión. La religión constituye probablemente la peor solución con la que el ser humano se ha dotado para solucionar los problemas que sus orificios existenciales le producen. Y en este país hemos amado tanto esta solución, el de la religión, que hemos estado toda nuestra santa historia matándonos y muriendo por la religión. Mientras la religión siga estando en el ontanar de la vida de todas las personas como explicación seria y rigurosa a los problemas que tenga este ser humano, el problema va a seguir ahí donde está. Los pueblos, en las ciudades, los ayuntamientos, estamos planteando por qué los alcaldes de los pueblos y de las ciudades conculcan constantemente el principio de no confesionalidad del Estado cuando está claramente expresado en la Constitución. Pues ni más ni menos que por el tema de la tradición, de las costumbres, de los usos, de los ritos, de las costumbres, de todo ese humus nutricio con el que el pueblo y las ciudades se han ido alimentando desde tiempos inmemoriales. Iba a decir desde tiempos de Chindasvinto, pero tampoco, porque como decían los carlistas navarros de principios de siglo, Navarra fue cristiana antes de Cristo. O sea que el problema está ahí. ¿Por qué un alcalde de un pueblo de 3.200 habitantes tiene que ir representando a la ciudadanía plural de un pueblo, representando a toda esa pluralidad a la fiesta, a la misa del patrono, a la misa mayor del patrono? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Una institución como un ayuntamiento, que es una institución aconfesional, el alcalde no puede representar a toda la ciudadanía
desde el punto de vista confesional, porque es que es imposible, además es un imposible incluso para él metafísico. Porque incluso en los pueblos hay gente atea a la que nunca se le tiene en cuenta. Siempre hablamos de la perspectiva confesional, pero luego no confesional. Estoy en contra de que no se hagan celebraciones religiosas en los pueblos, etcétera, etcétera. ¿Yo cómo voy a estar en contra? Cada uno que haga lo que le dé la realísima gana. Pero a ver, ¿qué necesidad tiene en un pueblo que en el programa de fiestas del pueblo aparezca la misa mayor a las 12 del mediodía con representación de todos los concejales? Si una celebración religiosa, perfecto, que la organice la iglesia, que la organice la parroquia. ¿Por qué tiene que ir todo el pleno del ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Otra cuestión importante, y aquí dejaría abierta la polémica y la reflexión, sobre todo para Dionisio y Óscar, que son expertos en esta materia, ¿en qué medida la sociedad española o cualquier otro tipo de sociedad modifica o va a modificar sus principios de conducta, tanto individuales y colectivas, gracias a una legislación progresista, desde el punto de vista que consideramos nosotros, laiceísta, etcétera, autónoma, partidaria de la autonomía y no de la heteronomía, que es otro de los gravísimos problemas que padecemos con el tema de la religión. Autonomía es darte leyes a ti mismo, heteronomía es salir de ti mismo y aceptar las leyes del otro, que es lo que hacemos con la religión, y así la religión se convierte en superstición, que en latín, lógicamente y etimológicamente, es supersticio, lo que se coloca entre lo que está cerca y lo que está lejos, y en medio, ¿quién está? El cura. Acercándote lo que está lejos y explicándote lo que él cree que está viendo, etcétera, etcétera. Parece una tontería, pero no lo es. Y desde luego esto es lo que explica muy bien toda la antropología de la cultura religiosa en los autores como Fraser y compañía. Y plantearía el problema. ¿Es posible modificar nuestra conducta con una legislación progresista? Pero si de la mayoría de las leyes existentes conocemos que existen cuando las transgredimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por las palabras que nos has dirigido, que nos han hecho reflexionar y pensar, que también de vez en cuando reflexionamos y pensamos, además de las otras cosas. Hombre, comentar que quizás haya sido mejor que no se haya llevado al Tribunal Constitucional el tema de los acuerdos, por si acaso el Tribunal los declara constitucionales, en aquello de que, bueno, por lo tanto, mejor quedarnos aquí. Y eso sí que es cierto que, independientemente de lo que has comentado, es un hecho evidente. Hay que poner unas normas que la gente conozca, y en eso una ley de libertad de conciencia que venimos reclamando ya hace algunos años, asociaciones como Europa Laica, MOEL, etcétera, es necesario para por lo menos que queden cosas claras, sobre todo de cara a las personas que representan a los políticos, a los cargos públicos, etcétera. Bueno, vamos a tener ahí unos 20 minutos aproximadamente de posibilidades de hacer preguntas o reflexiones, por favor, que sean lo más breves posible y que vayan dirigidas a las personas que queráis. Un segundito, que veo demasiadas para... A ver, Antonio. Antonio, ¿puedes...? Sí, buenos días a todas y a todos, y agradecer a Óscar, a Dionisio y a Víctor la claridad de sus intervenciones. Yo me gustaría plantear tres cuestiones en una y un solo problema verdadero. El problema verdadero, la continuidad o no de los acuerdos. Las tres cuestiones serían: eliminada con la premisa que yo creo que sentaba acertadamente Dionisio, de que con la Iglesia Católica la interpretación de los acuerdos de común acuerdo para su revisión es imposible, y la propia historia de la democracia, los derechos humanos, los derechos de la mujer y un largo etcétera demuestra que difícilmente van a ceder. Eliminada esa opción,
Las tres cuestiones a plantear era, primera, lo que acaba de comentar Paco, en el hipotético caso de que los 50 diputados estuvieran dispuestos a llevar la inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, la complejidad, en el mejor de los casos, entre comillas, en el peor si dicen que encima son plenamente constitucionales, sí, el decir esta parte sí, esta parte no, complicaría aún más porque tendríamos una Constitución más parte o todo de una especie de Constitución paralela. Primera cuestión. Segunda, bastaría que un gobierno dijera, oiga, estos acuerdos ya pues entendemos que no tienen validez, que dejan de aplicarse, sencillamente no lo vamos a aplicar. Creo que fue el caso con los acuerdos de 1851 de la Segunda República. Está muy bien, pero nosotros ya tenemos una Constitución laica y esto, a pesar de los intentos que hubo, que es poco conocido, de que querían concordato, si ese camino basta con la mera comunicación de un gobierno legítimamente democrático que dice se acabó y se acabó y se acabó. Y tercera cuestión que no termino nunca de tener claro y que quizás pues agradecería que se aclarase. El hecho de que hayan sido sometidos posteriormente en el Parlamento en septiembre del 71 y la consideración que tiene del Tratado Internacional, ¿en qué medida condiciona, obliga, antes, durante, después, que más allá de la decisión de un gobierno tenga también que pasar, digamos, por el tamiz antes, durante, después del Parlamento? Nada más, muchas gracias. Vamos a dar a tres personas más la palabra y luego interviene Andrés. Muchas gracias. Óscar ha puesto unos ejemplos cuando hablaba de los SIC con el casco y tal, que si no estoy equivocado se llaman el acomodo razonable, ¿no? En Canadá creo que se llama acomodo razonable. Y era sobre eso. Bueno, que digo que Óscar ponía un ejemplo de los SIC y tal, que es lo que se llama el acomodo razonable, ¿no? Y que en Canadá pues está bastante desarrollado. Mi pregunta concreta es si consideráis, los miembros de la mesa, que el acomodo razonable entraría dentro de la laicidad y si sería una forma de favorecer la laicidad o si por el contrario se podría considerar un privilegio. Me explico. En la Comunidad de Madrid, para hacer el examen de enfermería de las oposiciones, se habilita un día especial para que judíos y evangélicos, si coinciden su día sagrado, lo puedan hacer otro día. Sin embargo, si yo me estoy preparando esa misma oposición y me tienen que operar, no me hacen un tribunal específico para hacerme el examen de oposición, cuando tengo un motivo objetivo como es que tengo una operación. Tendría que esperarme varios años hasta la siguiente convocatoria. ¿No sería un trato de privilegio que una persona por su religión le habiliten un día especial y otra persona por un problema médico no le hagan? Esa era la pregunta concreta. Fermín. Primero, sobre la discusión eterna de si son constitucionales, hay un problema y yo creo que a estas alturas eso está bastante maduro. Hay una Constitución, la del 78, que tiene muchos elementos antidemocráticos y no queremos seguir ajustándonos a ellos. Y sabemos, por ejemplo, que el tema de no ya solamente de la coletilla esa confesional, pero colaborará con la Iglesia, y la educación es un derecho, pero hay libertad de enseñanza y de creación que luego deriva, etcétera, sino que, por ejemplo, el mismo artículo 10, sabemos que fue una presión, además del señor Tarancón, en concreto, para que la interpretación de los derechos recogidos en la Constitución se deberían hacer a la luz de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales, en tanto en cuanto ellos, además lo dijeron explícitamente, ponían los acuerdos con la Santa Sede y tal, ¿no? Bueno, es decir, eso es antidemocrático y creo que aquí se ha dicho claramente. Frente a eso hay un derecho democrático que es la defensa de la soberanía de los Estados, la soberanía de los parlamentos para su legislación. Y punto. Y estamos de acuerdo muchos que hay que echar atrás esa Constitución, tal cual, tal. Ya vale, ya vale. Son muchos años. Y no nos debe doler prendas en decir que los elementos que son antidemocráticos de esa Constitución tienen que desaparecer y queremos otra. Y lo segundo, por lo que decía Bayona, pero está el peso de la tradición, es verdad, cada país viene con su peso de la tradición, pero para eso la defensa del laicismo es combátase en el terreno jurídico-político. Y si hay que decir es que ningún alcalde, que ningún representante institucional puede estar como tal en lo que es particular y personal. Y entonces las cosas, claro, por eso tenemos también a todos los niveles. Aquí no se ha condenado el franquismo y por eso te siguen siendo tan chulos, o que esa señora que dice que sale ahí, Zaragoza es católica. Bueno, Zaragoza es católica, España es católica, ¿no?
Bueno, ¿y usted de dónde saca eso, no? O cuando se nos enfrentan a la gente que salimos con frecuencia defendiendo la memoria histórica, el derecho de las víctimas que nunca han sido reparados, te salen con unas provocaciones increíbles. Y eso es posible porque no se han ajustado las cuentas jurídicas y de verdad de justicia a un régimen que no ha sido condenado como tal y sigue habiendo apología del terrorismo franquista. Pero eso se resuelve también con leyes, claro. Sí, otra palabra por detrás. No. ¿Se me oye? Sí. Bueno, hola. Cortito. Mira, a Óscar yo le quería preguntar que ¿cuántos países europeos tienen la religión evaluable dentro de su sistema de enseñanza ahora mismo? Que si lo sabéis. Y luego a Dionisio quería leerle el acuerdo B del acuerdo económico. En el artículo 4, el acuerdo B, que hace alusión a los impuestos reales o del producto sobre la renta sobre el patrimonio, y dice, esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtenerse por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, como es, las ganancias de capital y de la renta. Nosotros en Valencia Laica hemos hecho un seguimiento de una serie de inmuebles que tienen en la ciudad de Valencia y hemos localizado que incumplen el acuerdo desde el mismo día que lo firmaron, en el sentido de que se están lucrando con sus propiedades, cuando aquí ellos firmaron en el acuerdo, todo acuerdo lo firman dos partes. En este caso, la ciudadanía ha cumplido su parte a la hora de eximirlos con nuestros impuestos y darles un dinero, 11.000 millones o los que sean, todos los años, para que ellos puedan hacer eso que se firmó aquí. Pero ellos no han cumplido la parte del contrato. Allí hemos localizado multitud de inmuebles que están exentos de impuestos, que se les hizo para que su actividad pastoral, y resulta que se lo dedican a alquileres Están continuamente especulando inmobiliariamente con todo eso. Incluso tienen en el Palacio Arzobispal de Valencia una inmobiliaria. Y si uno entra en la sede en el Google, en el Internet, y es una fundación que utilizan ellos como agente inmobiliario, y allí ellos mismos te dicen que en su propio Palacio Arzobispal tienen una inmobiliaria que se dedica a la gestión de la especulación inmobiliaria, de sus inmuebles. En ese sentido, yo creo que aquí están cogidos. Están cogidos porque han incumplido su parte. Nosotros hemos cumplido la nuestra. Les hemos eximido, les hemos pagado con nuestros impuestos, pero ellos desde el primer día están incumpliéndola. Y yo quería saber si esto podría ser un argumento para la denuncia y el incumplimiento que Dionisio ha comentado. ¿Ya? Había otra palabra por ahí. Antonio, sí. Procurar ser escuetos. Gracias. La cuestión está en que cuando venimos a un foro como este, profundizamos un poco en la erudición, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de trasladar esos fundamentos de esta erudición a la lucha permanente cuando vamos a cada uno de nuestros pueblos y ciudades en los que estamos. Me ha parecido importante que insistamos en que los argumentos que se han dado nos sirvan precisamente para convencer a la gente en el día a día. Se ha hablado fundamentalmente del ayuntamiento, el municipio, que es el sitio cercano donde se viene construyendo y donde se falsea la política en ese sentido. Se echa siempre mano en función de tradiciones que la mitad de las veces se inventan y se hacen a cada momento, y entonces hay que tener un argumentario directo de que eso es falso. Por otro lado, se ha dicho también una cosa importante, el tema de la tolerancia, aunque, como bien ha dicho Víctor, es imprescindible que en nuestro argumentario se insista más en el aspecto etimológico, en el aspecto del lenguaje, que en el aspecto jurídico que podría defenderse. Y luego hay también la cuestión de los dos sentidos que se han dicho con respecto a la libertad de conciencia, conmigo mismo y con el otro. En ese sentido, es siempre importante recordar a Machado, decir, hablo conmigo mismo, formo mi conciencia y desde ahí soy capaz de ponerme en el lugar del otro.
Entonces, es un poco eso lo que invito a que saquemos conclusiones muy operativas a pie de calle. Bueno, voy a dar la palabra a los compañeros de la mesa por este orden que han intervenido para que hagan las aportaciones que consideren adecuadas. Óscar. Vale. Bueno, y un poco, en primer lugar, Antonio, mira, contaba Elías Díez, que es un profesor de filosofía de la Universidad Autónoma, que cuando en el primer encuentro de Bobbio y de Gregorio Peces Barba, le decía Bobbio a Gregorio: oye, España, qué país más complicado, ¿cuántas leyes tenéis? En las facultades de Derecho, ¿cómo os organizáis? Y le dijo Gregorio: no te preocupes, si la mitad no las cumplimos, o sea que no es un problema, no es un problema de leyes, ¿no? Desde la perspectiva jurídica, y de eso quien realmente ha trabajado el tema muchísimo ha sido Dionisio, en el fondo, que sean pre o post constitucionales los acuerdos es indiferente. Me explico. Desde la hermenéutica constitucional, si son pre y son contrarios a la Constitución, ya está, están fuera. Una Constitución que garantiza la igualdad y no discriminación por motivos religiosos, para todos. Bien, y si son posteriores, también nos da lo mismo. Me voy a explicar por qué. Porque dice también la propia Constitución que en el caso de que se aprueben tratados internacionales que estipulen algo contrario a la Constitución, habrá que reformar la misma. La Constitución no ha sido reformada, con lo cual esa igualdad y no discriminación sigue plenamente vigente. Después, y aquí aprovecho, y un poco la pregunta que nos hacía el compañero Víctor, ¿no? Yo creo que los partidos políticos sí que tienen líneas rojas trazadas claras. El Partido Popular se le salió a las calles. En cuanto a que gobernemos, acabó el matrimonio entre personas del mismo sexo. El aborto, un derecho, ya veremos. Pues ahí siguen casados los del mismo sexo y el aborto parece que va a seguir siendo un derecho. Es verdad que va a hacer una pequeña modificación, pero poco más. Y la Iglesia tira lo que puede de la cuerda. Pero es que lo de España es un milagro. No, es un milagro de verdad. Es que para los poquitos años que llevamos de democracia, para los poquitos años que llevamos de democracia, hemos dado pasos enormes. Es que llevamos 40 años y poco más. No está mal donde estamos. Pero claro, esto tiene pero desde luego la sociedad civil no permitiría, sea el gobierno que sea, que se den cambios. Yo creo, marcha atrás en ese terreno, ¿no? Andrés, la teoría del acomodo razonable, y aquí aprovecho una cosa que pocos conocen en este país, esta es una teoría que se inventan no los canadienses, la inventa McCannell, que es un profesor de Berkeley, California, y un señor, buen amigo nuestro, que es Cole Durhan, que está en Utah, en Provo, y le inventa la doctrina, un poco justamente para buscar una pequeña ruptura en algo que nunca ha tenido fisuras en el Tribunal Supremo Federal estadounidense, que es la separación. Aquí ha dado igual el color del tribunal, la composición. Desde 1940, la primera sentencia ha permanecido inalterable. Bien, ahora bien, esta teoría del acomodo razonable, que luego vía Canadá, nos llega a Europa, Marta Nussbaum también habla de ella. En el caso de la Comunidad de Madrid es muy sencillo. Se abre un cajón desastre donde dice todos aquellos que tengan causas objetivas, justificables, y decídase. Evidentemente, igual de justificable es una operación como la que tú señalabas que el sábado para un judío, ¿no? Pero con ese argumento, ese cajón secular en el que cabe los religiosos y no religiosos sea suficiente. Ahora bien, no se hace. Efectivamente, desde luego es claramente discriminatorio el supuesto que comentabas. Fermín, la Iglesia Católica, cuando hablamos de los acuerdos, la Iglesia siempre llega allí hasta donde le dejan llegar los Estados. Ni un centímetro más. Es decir, si a la Iglesia la dejásemos, seguiríamos todos exactamente igual que en el momento preconstitucional. Exactamente igual. Llegan allí hasta que el Estado históricamente está demostrado. Hasta que el Estado no dice, hasta aquí hemos llegado, la Iglesia pide. Yo se pone un ejemplo fantástico, ¿no? Es decir, no ha habido gobierno en democracia más generoso con la Iglesia Católica que Zapatero. Joder, que les transformó, les solucionó lo de los profes de religión, lo que ayer nos envía Loe. Les dio un régimen económico, vamos, un sueño comparado con lo que decía el acuerdo, y además indefinido. No. La Iglesia llega ya hasta donde la dejas llegar, y o la cortas las alas
o tristemente sigue caminando, ¿no? Hablaba el compañero de Valencia, ¿no? Del caso bueno, eran dos temas, ¿no? Por una parte, el tema de dónde es evaluable la clase de religión, evaluable con efectos en el expediente académico del alumno, ahora mismo en Europa, salvo el caso de Polonia, que acaba de declarar ser contrario contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que en Polonia no se puede discriminar evaluando la fe y obligando al alumno a cursar otra asignatura. Asignatura confesional hay, pero evaluable y con efectos académicos, que sepa yo, igual se me escapa algún país de Europa del Este. En los países importantes, desde luego, confesional evaluable y con efectos académicos, que sepa yo, no. Y bueno, yo creo que por mi parte nada más, ¿no? Ah, sí, correcto, sí, de los inmuebles. No, eso es un problema, vamos a ver, eso es un problema municipal, es decir, es que el ayuntamiento tiene la obligación de cobrar un impuesto a todo el mundo. Aquí te pongo un ejemplo muy bueno. Esto pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, durante la administración Clinton, sabéis todos que en Estados Unidos tenemos la derecha y la extrema derecha. O sea, esto que vemos como progresía no existe. Bien, durante la administración Clinton hay un movimiento grande de la Iglesia Católica y de varios grupos religiosos diciendo no, un lobby potentísimo contra el aborto en determinados estados. Y de un plumazo se lo cargó el gobierno federal. Dijo, señores, si usted es un grupo religioso y tiene un régimen tributario como tal grupo religioso, que es el de las entidades sin ánimo de lucro, genial. Cualquier actividad que sea de carácter diferente a esto, en este caso de carácter político, supone la pérdida automática de ese estatus. Desde entonces hasta ahora, ningún grupo religioso ha hecho nada que no sea religioso. En este caso, además, pues tenemos la complicidad del Ayuntamiento de Valencia, que es el auténtico culpable de recaudar impuestos de todos, claro, efectivamente. No de todos los ayuntamientos. Bueno, Dionisio, ¿quieres comentar algo? Bueno, solamente una cosa. Solamente una cosa en relación con... ¿Qué pasa? Tengo que acercarlo. En relación con tu intervención, yo he dicho, quizá de una manera muy abrupta, por no decir bruta, aquello de una solución es incumplirlos. Bien, una solución, cuando digo incumplirlos, me refería a algo que ha insinuado Óscar. Oiga, yo tengo que tener muy claro, yo tengo que tener muy claro que aquí, en mi ordenamiento jurídico, hay una norma fundamental que está por encima de todas, que es la Constitución. ¿Sí? Y que los estados no son, los acuerdos con una confesión religiosa, por muy importante que sea, no son algo que pueda equiparar a la Constitución, es algo que en cualquier caso se haya presentado recurso de inconstitucionalidad o no, está por debajo de la Constitución. Por lo tanto, el legislador ordinario lo que tenía que hacer y que no ha hecho es, cuando legisla algo, pongamos por caso el tema de la enseñanza de la religión que habéis hablado ahora mismo, pues puede tomar como referencia el acuerdo de educación y asuntos culturales con la Santa Sede o de tomar como referencia la Constitución. Y entonces respetar lo que se dice en el acuerdo en la medida en que sea armonizable con la Constitución y en la medida en que no, pues oiga, pues no lo tengo en cuenta en absoluto. Sencillamente legislo de acuerdo con mi posibilidad de legislar. Pero no lo ha hecho. Y a eso es a lo que yo me refiero a decir incumplirlos, en el sentido de decir, bueno, que la Iglesia dirá, los incumple usted. Bueno, pues denúncieme, ¿verdad? Es decir, que denuncie usted los acuerdos. A eso es a lo que me refiero con esa frase bruta de decir incumplirlos, ¿no? Víctor. No, yo estoy de acuerdo con las matizaciones que se han hecho y me interesa mucho la intervención pragmática, es decir, la de en qué medida movimientos como Europa Laica y MUEL podríamos ser capaces, ¿no?, de articular medidas que incidieran en el comportamiento no confesional de los políticos cercanos, sin crear conflictos que generasen realmente unos enfrentamientos que nos llevasen casi a tirarnos al río, ¿no?
imagino, en los pueblos entiendo que se puede hacer, es decir, cómo se traduce la no confesionalidad, la práctica de la no confesionalidad en un ayuntamiento, en una escuela, en un instituto. Pues mi experiencia particular es que sí, en los institutos sí que hemos hecho cosas en relación con este tema y hemos llegado a acuerdos. La dirección, el equipo directivo, el profesorado, pues hemos llegado a acuerdos concretos por los cuales pues, la incidencia de ciertos matices que ciertas personas querían introducir en el centro, pues, por ejemplo, con el profesor de religión, que lógicamente tenía su derecho a dar clases e impartirlas en el aula, pero a veces se lo tomaba con tanta pasión el hombre pues que se excedía desde una perspectiva que considerábamos nosotros que no le correspondía desde un punto de vista de la consideración no confesional que marca la Constitución. Es decir, si somos constitucionalistas, pues lo seamos con todas las consecuencias. Te da el derecho a dar clase, perfecto, pero dentro de un cuadro y de una norma legislativa que te corresponde hacer, ¿no? Y en cuanto a que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en estos momentos, el fundamento básico en el cual organiza todo el currículo de religión, tanto en primaria, secundaria como en bachillerato, pues es que es ofensivo, sinceramente es ofensivo para cualquier persona que considera que la Constitución es la norma por excelencia, ¿no? Es que te empiece ya directamente en la disposición general y empiece directamente diciendo el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, joder, es que te toca las narices. Es que perfectamente podría haber dicho, de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución o de acuerdo con el punto 16.3, incluso del carácter no confesional, dada que tiene que haber una cooperación entre la Iglesia y el Estado en materia de organización del currículo, tal, pues hubiera sido hasta respetuoso con lo que dice la propia Constitución, aunque consideramos, como decían por ahí, que esto nos parecía antidemocrático. En cualquier caso, antidemocrático no, a mí me parece que es aberrante lo que hay en la Constitución, incluso la redacción de ciertos textos. Es decir, la primera premisa es que se contradice con lo que viene a continuación. Si esa confesional, joder, ostras, pues a ver, ¿qué deducimos? Es que no podemos deducir realmente, desde un punto de vista legislativo, qué entiende el Estado y el propio Gobierno, qué entiende por aconfesionalidad. No lo sabemos. En la República, en cuanto se establece el texto de la República, ya en diciembre, para enero, febrero, marzo, la República ya había echado en marcha, ya había elaborado una cantidad de decretos, de normas, de regulaciones, etcétera, etcétera, que hacen funcionar el país en términos laicos y ateos, desde el punto de vista de la propia República. Pero eso impidió que la gente, la población, fuera a misa, a rosario, jamás. Por eso digo que efectivamente pues, regulemos eso de una forma ilustrada, de respeto al otro. ¿Que quieres ir a misa? Vete a misa, no pasa absolutamente nada, pero vete a la iglesia. ¿Quieres dar religión, formarte religiosamente? Vete a catequesis y fórmate bien. El obispo Fernando Sebastián, que ya se marchó, menos mal, iba a decir gracias a Dios, pero no. Este hombre decía, cuando estuvo en Pamplona, que fue realmente los planes salvíficos de Dios son inescrutables, desde luego, pero es que a Pamplona llega cada obispo, será por aquello de que Navarra fue cristiana antes de Cristo. Era alucinante cuando escribía sobre el comportamiento de los cristianos y decía de los cristianos que la culpa de que la madurez cristiana y formación cristiana de la sociedad, etcétera, que la tenían los propios cristianos, los propios militantes, de que es que no se formaban en modo alguno, pero no se daba cuenta precisamente que los cristianos, los creyentes, no lo hacían motu proprio, es decir, por su propia voluntad, sino que es que viene impuesto desde el principio, y es a lo que voy también, y por eso digo que los acuerdos, aunque desaparecieran, joder, ¿qué hacemos nosotros, padres y madres, que defendemos la confesionalidad, que se nos hace la boca Coca-Cola Light con el laicismo, y luego, joder, llevamos a los hijos a la primera comunión, los confirmamos, los bautizamos?
etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que cuando hacemos esto, yo no digo que no lo hagamos, pero pensemos un poco en qué medida todos estos actos refuerzan institucionalmente a la Iglesia y sus poderosas manos a la hora de infiltrarse en los predios individuales y colectivos de las personas. Hay gente incluso que son ateos y, joder, bautizan a los hijos. Se ve que el chorretón de agua les da un plus de... Es decir, que la cosa es más compleja, y cuando yo hablaba del humus nutricio ideológico religioso de la sociedad en la que estamos instalados, joder, es mucho humus. Y si detrás está la Virgen del Pilar y San Fermín, no os digo nada. Mucho humus. Bueno, Víctor, bueno, muchas gracias. Estaba el compañero que hacemos un seguimiento lo mejor que podemos de la secularización de la sociedad española y es cierto que está cambiando bastante. Es decir, ya casi alrededor del 40% de los niños que nacen ya no se bautizan. Yo creo que en futuras generaciones el tema está cambiando bastante. Es cierto lo que dice Víctor, pero la realidad social está cambiando bastante y ya alrededor del 40-45% de los niños que van a la escuela de titularidad pública ya no pide... Pues sería interesante, Paco, poco a poco, claro. investigar, no solamente en la estadística de que eso está ocurriendo, porque sí que efectivamente ha habido una secularización. Claro. Pérez Agote ha hecho unos estudios maravillosos sobre este particular, pero habría que investigar realmente cuáles son las causas mediatas e inmediatas de por qué el personal está llegando a esas situaciones de decisiones que van en contra de los intereses directos de la propia Iglesia. Es que, ¿a qué se debe todo esto? Pues a la propia decrepitud de la Iglesia institucionalmente, que también se debe bastante, porque si algo padece la Iglesia en estos momentos es de una falta de credibilidad en muchos ámbitos. Sí, son multiplicidad de motivos que conviene investigarlos y los tenemos a vosotros para que ayudéis un poco a toda esta cuestión. Bien. Con puntualidad prácticamente suiza, hacemos el receso y a las 12:30 comenzamos la segunda mesa. Gracias.